alabamos, Jesús. Queremos levantar un aleluya en esta mañana. Amén. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya más fuerte que la duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma es la canción en mí. Si levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Levanta tu voz. Y yo Cantaré en la tempestad y fuerte, más fuerte, mi alabanza se oirá. Y de las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Cante con nosotros, levanto un aleluya, y con todo lo que hay en mí. Si levanto un aleluya, y veré a la oscuridad huir. Levanto un aleluya, aún sin saber el porvenir. Levanto un aleluya, levanto un aleluya. Temor pierdes control de mí. Yo cantaré y Yo cantaré en la tempestad y fuerte, más fuerte, mi alabanza se oirá. Y de las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte. Que se escuche. Y cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte. Y cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte. Y cantaré más fuerte. Y cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Y cantaré más fuerte. Más fuerte que la duda en Y mí. cantaré más fuerte. Mi alma es la canción en mí. Y cantaré más fuerte. El cielo peleará por mí. Sí, cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Y cantaré más fuerte. Más fuerte que la duda en mí. Y cantaré más fuerte. Mi alma es la canción en mí. Y cantaré más fuerte. El cielo peleará por mí. Cantaré más fuerte. Yo cantaré en la tempestad y fuerte, más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Yo cantaré en la tempestad y fuerte, más fuerte, mi alabanza se oirá.
damos un aleluya porque te lo mereces y porque tú eres fiel, Señor. Estamos hablando sobre 7 palabras que cambiarán tu vida. Y hemos estado animando a la iglesia, animándote a ti y diciéndote que dominar estas palabras nos ayudan a nosotros a tomar mejores decisiones, a tener una mejor actitud y también a tener mejores relaciones con otros. Y hemos estado siendo enseñados primero por la palabra gracias, luego la palabra no, luego la palabra sí, y hoy vamos a estar hablando de la palabra suficiente. Y saben, algo interesante con respecto a la palabra suficiente es que cuando busqué esta palabra en el Nuevo Testamento, me di cuenta que allí estaba, y no solamente estaba allí, sino que tiene 2 sentidos esta palabra. Y yo quisiera que miremos estos pasajes y el Espíritu Santo nos hablara a través de lo que Él ha puesto en su palabra para nosotros. Así es que la primera referencia para la palabra suficiente es en el sentido de basta, no más, es suficiente, basta, no más, es suficiente. Y la mejor manera de explicarla la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Y yo quisiera ir leyendo los pasajes e ir haciendo una pauta entre cada uno de ellos y decirles mencionar 4 recordatorios que el pastor Charles Swindoll menciona en el estudio de estos pasajes y que así podamos aprender sobre el primer significado. Mantenga en mente esto: la palabra significa basta, no más. Primero vamos a leer el versículo 1, Primera de Pedro 4:1, dice: por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, hemos terminado con el pecado. La frase que quiero mencionar es aquí es: nosotros no estamos más como cristianos bajo el poder del pecado. Esto es lo que quiere decirnos Pedro. Los creyentes no estamos más bajo el poder del pecado. Cuando una persona sufre persecución, sufre dolor a causa de Cristo, toma una actitud radical. Es interesante porque crece su profundo compromiso con Cristo y también tiene una actitud contra el pecado. Y a mí me encanta esto. He conocido personas, todos aquí hemos conocido personas de muchos países cristianos bien comprometidos, y hay un grupo o una nación que produce cristianos que tienen una fe de verdad comprometida, y es Cuba. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la bendición de conocer a un cristiano cubano, y es muy interesante porque por la persecución que sufren allá, por la vida que llevan bajo el sistema que se vive en Cuba, que siempre está en contra de la iglesia, su fe se arraiga. Y usted los ve venir aquí y se da cuenta que tienen una pasión que nos sobrepasa por Cristo. Y tienen también viven un modelo de vida que es muy radical, diciéndole no a las cosas que son del mundo, aún a cosas que nosotros les decimos que sí, porque vivimos en una parte más libre. Ellos le dicen no, y a veces nos parecen así como oh, wow, ¿verdad? ¿Qué le pasa a este? Pero eso es lo que Pedro nos dice en el primer versículo: no estamos más bajo el poder del pecado. ¿Por qué? Porque una persona que sufre persecución corta con el pecado. Ahora, el versículo 2, la primera parte dice: estos cristianos, o como cristianos, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos. ¿Qué nos dice Swindoll aquí? Nosotros no vivimos la vida oprimidos por los deseos. No, nos damos cuenta como creyentes de algo: la vida pasada quedó atrás. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Que hay lucha, que hay batalla, sí, pero ahora seguimos a Cristo.
Cuando llegamos a Cristo, empezó un cambio en nuestras vidas y dejamos lo pasado atrás, las viejas costumbres atrás. Luego dice la segunda parte del versículo 2, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice Swindoll aquí? Que nosotros como creyentes ya no vivimos en el pasado, pero que ahora hemos abierto la puerta. Estamos ansiosos por hacer la voluntad de Dios. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos vivido esta experiencia. ¿Recuerdan nuestra vida sin Cristo? No queríamos venir a la iglesia, no queríamos leer la Biblia, no queríamos que nos hablaran del Señor, no queríamos orar. Decíamos, no, eso no es para nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo tocó nuestro corazón y le dijimos que sí al Señor, ¿qué pasó? Ahora queremos que llegue el sábado o el domingo para venir a la iglesia. Ahora queremos alabarle. Ahora queremos escuchar alabanzas. Ahora queremos abrir la Biblia. Hemos abierto como cristianos la puerta a la voluntad de Dios. Ahora aquí viene la palabra suficiente. Oiga qué interesante. Dice en el último versículo, en el versículo 3. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas. En el pasado ya basta de las cosas perversas que les gustaba hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Pedro nos dice aquí, ya basta el tiempo pasado para vivir en el pecado. Como creyentes ahora deberíamos responder a la tentación con un no más. Es suficiente. Ya desperdicié mucho tiempo en el pasado para hacer las cosas que le agradaban al diablo, que le agradaban al mundo y que satisfacían mi carne. Ahora tomo una decisión, no más. Ahora vivo para Cristo. Ese es el primer sentido de la palabra suficiente. Y yo quisiera que lo aprendiéramos porque debemos nosotros de dar un paso y estar conscientes de que muchas veces debemos decir esta palabra para renunciar al pecado. ¿Saben algo muy interesante? Hay una verdad con respecto a muchas especies y déjenme contarles una de estas. Yo no sé cuántos de ustedes les gustan los peces y las peceras, pero hay un pez que se llama pez dorado o el goldfish. Un goldfish en su tanque de agua es un pez que se ve, o son peces que se ven bien bonitos. Vamos a suponer que usted tiene que salir el fin de semana y usted dice, no voy a estar, no voy a poder darle alimento a mis pescados. Entonces voy a poner suficiente alimento en la pecera, en el tanque de agua, para que coman todos esos días que yo no voy a estar. ¿Sabe qué sucede? El goldfish en ese momento, en ese primer día, se va a comer toda la comida. Y se va a morir por comerse toda la comida. Porque no tiene la inteligencia para decir es suficiente, ya basta. Pero nosotros no somos peces dorados. Nosotros no somos goldfish. Dios nos ha dado la inteligencia para decir es suficiente, basta ya, cuando sabemos que algo nos hace mal. Y no solamente eso, no solamente debemos tener la inteligencia para hacerlo, sino también el valor para dar un paso adelante y decir no más de esto que me está afectando. Por eso yo quiero enseñarles hoy y quiero motivarlos. Si hemos tomado esa decisión por Cristo, no seguir jugando con el pecado, no seguir con un pie en el mundo y con un pie en las cosas de Dios. No, ser radicales, decir ya basta de vivir en el pecado. Por eso si tú has estado batallando con un mal hábito, con un pecado, algo que está estorbando tu vida en el crecimiento, en el seguimiento de Cristo, es hora de decir basta ya, es suficiente, voy a cortar con esto, voy a pedir ayuda, voy a hablar con el pastor, voy a hablar con mi líder de grupo de vida y voy a hacer un cambio para vivir ahora por Cristo. Es por eso que si tu matrimonio por años no ha estado funcionando, todos los días pasan peleando, en la noche te vas a la cama con el enemigo, no hay forma de que las cosas se arreglen, que hay que decir, basta ya, es suficiente, voy a hacer los cambios que tengo que hacer, voy a buscar ayuda, voy a buscar un consejero, voy a hablar con mis líderes, voy a hacer lo necesario para que haya victoria en mi matrimonio. Si has estado en la iglesia por años, por meses, sentado, sin servir, sin hacer nada, simplemente vienes, escuchas y te vas, es hora de decir
basta ya, es suficiente, es hora de ponerse la camiseta, es hora de usar tus dones, tus talentos, de saber que Cristo te salvó y tiene un propósito para que tú seas de bendición, para que la iglesia sea edificada. Ahora déjeme decirle algo a los jovencitos que están aquí. Estás en la escuela, estás en el colegio y siempre estás perdiendo el tiempo, sacando malas notas, no estudias. Papá, ¿qué tenemos que decirle a nuestros hijos? Basta ya. Es suficiente, es hora de comenzar a estudiar, es hora de aprovechar los recursos que tus papás están invirtiendo en tu vida, es hora de sacar buenas notas, es hora de subir tus grados en la escuela, amén. Ahora, quizás haya aquí un joven adulto, ya está grande y todavía vive en la casa y papá, mamá le están pagando todos los recibos, le pagan el carro, no trabaja, pasa pegado ahí en los juegos electrónicos. Papás, es hora de decir basta ya, es suficiente, hay que buscar trabajo, hay que empezar a ser responsable de tu vida, amén. Como que hay muchos en la iglesia, ¿verdad? Vamos a tener que empezar a tomar control de nuestras vidas. Amén. Creo que me gané más de un café con esa parte de la predicación. Ahora, la segunda referencia de es suficiente se refiere o es en el sentido de estoy satisfecho. Tengo suficiente. En el lenguaje cristiano lo llamamos contentamiento. Y vamos a ir un poquito paso a paso hasta llegar a un punto allí bien bonito que nos enseñe acerca de esto. Me robé la definición de contentamiento de una página que se llama Ministerios Financieros Crown y dice así: el contentamiento es conocer el plan de Dios para tu vida, tener la convicción de vivirlo y creer que la paz de Dios es mayor que los problemas del mundo. Me encanta este concepto y yo creo que es importante. Ahora, el contentamiento o decir es suficiente no es el comportamiento natural de nosotros como seres humanos, porque siempre pensamos que estaríamos mejor si tuviéramos más. Y ustedes saben, así pasamos nuestra vida nosotros. No trazamos la raya que dice estoy satisfecho y caemos en la zona del descontento. Si tuviera una casa más grande, si tuviera un carro más nuevo, si tuviera más dinero, si tuviera otro trabajo, entonces yo sería feliz. Ahora, todos tenemos una manera de medir lo que es suficiente. Y un instituto llamado el Instituto de Investigación Stanford hizo una investigación y le preguntó a los franceses algo muy interesante. Les dijo: parisinos, ¿cuándo saben ustedes que han comido suficiente? Y los parisinos le respondieron, bueno, esta fue la respuesta más común: cuando me siento satisfecho, me detengo y digo, es suficiente. Ahora, el Instituto Stanford hizo la misma pregunta aquí en los Estados Unidos. Me parece como que usó a Lay Point, los grupos de vida de Lay Point para referencia, porque le dijo a la gente: ¿Cuándo sabe usted que ha comido suficiente? Y esta fue la respuesta: cuando se acaba la comida, o cuando mi plato queda limpio, o cuando estoy comiendo y se acaba el programa de televisión, entonces digo, es suficiente. Todos tenemos una línea diferente para trazar cuando es suficiente. Por eso venimos a la Biblia y dejamos que la Biblia nos enseñe cuando es suficiente. Y hay un hombre en la Biblia que nos da este ejemplo porque él lo descubrió en su vida en Cristo y lo predicó, lo vivió y lo predicó, y es el apóstol Pablo. Vamos a leer en Filipenses 4, 10 al 13 y después vamos a sacar algunas lecciones de este pasaje. Dice la palabra de Dios allí: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de mostrarlo. Hago aquí una pausa. Pablo le está hablando a la iglesia de Filipos y le dice: gracias por enviarme las ofrendas misioneras que me envían para hacer el ministerio. Eso es lo que les está diciendo. No digo esto porque esté necesitado, dice el apóstol. Miren qué interesante. Pues he aprendido a estar satisfecho, a tener contentamiento en cualquier situación en que me encuentre.
Sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol nos da aquí dos verdades que si nos apropiamos de ellas vamos a pasar del descontento, de la amargura al contentamiento. Miren la verdad de ella. Pablo aprendió, la primera verdad, Pablo aprendió a estar satisfecho con cualquiera fuera la situación en que él se encontraba. Esto es algo maravilloso. Ahora, Pablo escribe esta carta desde la cárcel y dice: tengo gozo, estoy satisfecho con lo que tengo, estoy contento. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, vamos a explicarlo de esta manera. Hay tiempos, hay temporadas en que disfrutamos de las vacas gordas. ¿Recuerdan la historia de José en Egipto? A veces vienen las vacas gordas y hay abundancia. Gracias a Dios por la abundancia, amén. Son tiempos donde sí podemos disfrutar. Son tiempos donde podemos invertir. Es tiempo donde hay que ahorrar también. Y es un tiempo donde debemos ser generosos por la bendición abundante que está cayendo sobre nuestras vidas. Y Pablo dice: en esos tiempos de abundancia, claro, yo siento a veces que es más fácil, estoy satisfecho. Digo, tengo suficiente, tengo contentamiento. Pero también hay tiempos donde vienen las vacas flacas. ¿Cuántos han vivido las vacas flacas? ¿Cuántos están ahora con las vacas flacas, verdad? Alguno me dirá: pastor, yo solo vacas flacas. Hay que revisar algunas cosas allí. Pero hay tiempos donde vienen las vacas flacas, donde se acaba el trabajo, donde se acaba lo ahorrado, donde nos cortan la electricidad, donde nos cortan el agua. ¿Saben qué es en los tiempos de vacas flacas donde se descomponen los autos? Se descompone la secadora, la lavadora, el refrigerador, ¿verdad que sí? Y aparte de eso tenemos que ir a emergencias en el hospital. Pero bueno, hay tiempos de vacas flacas. Pablo dice: en las vacas flacas, ¿saben qué? Yo también tengo gozo. Yo también le digo al Señor: Señor, gracias, tengo suficiente, tengo contentamiento. Qué maravilloso. Ahora, ¿por qué Pablo podía decir eso? Aquí está la segunda verdad. Pablo podía decir esto porque descubrió una maravillosa verdad, experimentó algo especial. Él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el contexto de este versículo. Esté limitado o tenga abundancia, yo puedo vivir la vida satisfecho porque todo lo puedo en Cristo. No dice con Cristo ni por Cristo, sino en Cristo, porque tengo una relación estrecha con Él. Y en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez, Él está conmigo y con Él lo tengo todo. Por eso puedo tener gozo en mi corazón, porque tengo suficiente. Y esto es algo precioso, iglesia, que nosotros debemos de aprender. Ahora, el contentamiento es una prueba de madurez espiritual. Porque qué fácil es tener contentamiento cuando tengo de todo. Pero ¿cómo reacciono cuando no tengo nada? Y déjenme explicarles aquí algo muy sencillo. Contentamiento va más allá de pensar que tengo todo lo que necesito y no necesito más. Aunque esta idea me ayuda a mí a librarme de la avaricia. ¿Qué quiero decir? Qué bueno que podamos llegar a nuestra casa, a nuestro apartamento, ver que tenemos las cosas que tenemos y decir: tengo suficiente, gracias Señor, no necesito más. No tengo que andar detrás de un nuevo televisor, no tengo que andar detrás de un nuevo auto, no tengo que andar detrás de ninguna otra cosa nueva, porque el Señor me ha bendecido con más. No es conformismo, es ser agradecido, es decir: Señor, gracias por todo lo que tengo. Pero mañana las cosas pueden cambiar. ¿Qué pasa si nos despertamos mañana y nos quedamos sin casa, sin auto, sin nada? Podremos levantarnos con el mismo espíritu, tristes, claro, pero darle gracias a Dios y decirle: Señor, porque te tengo a ti, lo tengo todo, tengo suficiente. Aún tengo contentamiento. El diablo me ha quitado todo, el mundo me ha quitado todo, pero Señor, aún te tengo a ti. Y contigo estoy satisfecho, contigo es suficiente.
Ese es el contentamiento. El contentamiento no es resignación o fatalismo o el que vamos a hacer o no hay otro remedio de muchas personas. Y aquí estoy haciendo mías las palabras de un pastor de apellido Martínez. Él dice que el significado de la palabra comportamiento se asemeja mucho a una palabra que no está en el Nuevo Testamento, que es aceptar. Aceptar. ¿Por qué? Porque aceptar implica la confianza serena, profunda, de que nada ocurre en mi vida sin el conocimiento de Dios. Y como Él conoce mi situación, como Él sabe lo que yo estoy pasando, Él está en control de todo y todo tiene un propósito para mi vida. Y de esta manera no tengo yo que amargarme. Yo puedo estar con gozo porque yo sé que Dios sabe dónde estoy. Pero aún va más lejos. Implica saber que aunque la situación sea terrible, Dios puede ayudarme para que yo saque provecho aún de las cosas más difíciles que me pasen. Alguien lo dijo de manera magistral en el Antiguo Testamento, y estoy hablando del patriarca José. José dice en Génesis 50:20: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Quizás tú estés en una vaca flaca. Las cosas están de cabeza. Todo está en contra de ti. Dios sabe tu situación. El enemigo quiere hacerte mal. Hay gente que quiere hacerte mal. Pero Dios va a transformar ese mal en algo bueno. Y entonces tú puedes permanecer con gozo y no perder tu contentamiento. Amén. Ahora, para ir cerrando aquí, yo quiero decirte una verdad maravillosa. El único que puede satisfacer nuestras vidas completamente es el Señor Jesús. No es lo material, porque lo material es pasajero. Tampoco es otra persona. No puedes poner tu gozo, tu contentamiento en otra persona, porque todas las personas cambiamos. Solo Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Solo Él puede saciar tu vida. Solo con Él tú puedes decir: tengo suficiente. Encuentro también en la Biblia un descontento. Saben que es algo interesante esto. Y lo encontramos en el Salmo 17:15. Y me llamó mucho la atención porque dice el salmista, hablando de este descontento temporal. De alguna manera así, o en algún sentido lo vi: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Lo único que debe llenarte de descontento es que aún nos falta madurar, aún nos falta ser más como Jesús. Y cuando digo ser más como Jesús, pienso en algunas cosas interesantes. Ser más como Él en su relación con el Padre. No podemos estar satisfechos todavía con esto, porque Jesús nos enseñó que tenía una relación estrecha con el Padre. Constantemente obedecía su palabra y constantemente estaba en comunión con Él a través de la oración. Yo quiero ser más como Jesús. Pero también Jesús nos enseñó algo con respecto a la relación con el Espíritu Santo. No se movía si no era en la llenura y en el poder del Espíritu Santo. Y es algo en lo que no podemos estar satisfechos. Necesitamos ser más que Él. Pero también Jesús me enseña que yo puedo ser más como Él en su relación con otros. Y me acuerdo de sus palabras cuando dice: aprendan de mí que soy manso y humilde, y van a hallar descanso para sus almas. Decía el salmista: Señor, yo voy a estar satisfecho. Para mí va a ser suficiente en el momento en que pase a la otra vida, abra mis ojos y sea como tú. Y yo creo que esa es nuestra meta: permitir que el Espíritu Santo nos haga cada día más como Jesús. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar. ¿Y qué le parece si en nuestra oración enfatizamos en estos dos sentidos que le hemos dado a la palabra suficiente? Primero, digámosle al Señor, inclina allí tu rostro y levanta tu oración y dile al Señor: Señor, he estado batallando. Hay cosas que yo sé
que debo cortar en mi vida. Hay cosas a las que debo renunciar. Dame tú el valor para decir: basta ya, es suficiente. He perdido mucho tiempo en el mundo, he vivido mucho tiempo satisfaciendo este deseo, he vivido mucho tiempo en desobediencia, he vivido mucho tiempo sin los cambios, sin hacer los cambios que necesito para que tu Espíritu tome control de mi vida. Dilo con valor: basta ya. Esto le está haciendo daño a mi vida, esto le hace daño a mi matrimonio, esto le hace daño a mi relación con mis hijos, esto le hace daño a mi caminar contigo, Señor. Basta ya, Señor. Hoy delante de ti levanto mi rostro, Señor, entro a tu presencia y te pido la fuerza, y mi boca se abre para hacer el compromiso: basta ya, es suficiente. Pero también, Señor, te doy gracias por todo lo que has puesto en mis manos, porque aún en los momentos más difíciles yo sé que has estado conmigo. Gracias porque me has dado suficiente. Líbrame de la avaricia, Señor. Y sobre todas las cosas, pon en mi corazón contentamiento, que pueda agradecerte a ti en las buenas y en las malas, porque yo sé que tú estás conmigo, y si tú estás conmigo lo tengo todo. Todo lo puedo en ti que me das la fuerza, Señor. Te bendecimos hoy. Te damos a ti las gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, y gracias por hablarme hoy a mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Le damos un aplauso al Señor. Gracias, Señor, amén.